una familia que estaba buscando adoptar, adoptó justamente a un niño que había quedado sin familia en aquel momento del 85. Bueno, cuando empieza a crecer, cuando ya tiene los 10 años, es que empieza a tener durante las noches unos episodios donde él se levantaba prácticamente en un estado de sonambulismo, pero cada que lo encontraban, porque no fue una vez, fueron varias veces que ya sabían que salía e iba a este terreno, lo encontraban rascando el piso. Hay historias que más allá de causarte terror también te llegan a causar tristeza, que están vinculadas con este mundo de lo paranormal y que a veces no encuentras una explicación de por qué por qué pasó eso o por qué sucedió. El 19 de septiembre de 1985, los mexicanos vivimos una tragedia nacional. Vivimos algo que nos dejó muy tristes, algo que es muy sensible para nosotros, que fue el terremoto. En ese contexto del terremoto, pues hubo muchos edificios que se cayeron. Justamente aquí en Eje Central, a unas cuadras de aquí, en aquel entonces había un terreno que estaba baldío y que de alguna manera estaba como un poco hundido, ¿sabes? Y ahí decidieron sepultar algunos cuerpos que no fueron identificados, que no tenían un nombre, que no tenían una identidad, y estando rebasados por esta situación, pues había que tomar una solución. Es así que un año más adelante, en el 86, una familia que estaba buscando adoptar, adoptó justamente a un niño que había quedado sin familia en aquel momento del 85. Lo adoptan, pero como era un bebé, era un niño pequeño, decidieron no decirle que había sido adoptado. Decidieron decirle que había sido su hijo biológico. Y así fue como creció. Este niño, de nombre Daniel, empieza a crecer y justamente, fíjate lo que es la vida, ellos vivían a unas cuadras de este terreno baldío que está aquí en Eje Central. Si no me equivoco, vivían cerca de la Doctores, que también está muy cerquita aquí. A la colonia, ajá. Ajá. Entonces, el niño empieza a crecer, cumple cerca de los 10 años y cuando empieza cuando empieza a crecer, cuando ya tiene los 10 años, es que empieza a tener durante las noches unos episodios donde él se levantaba prácticamente en un estado de sonambulismo y empezaba a caminar, primero dentro de la casa, después en el edificio y después se salía del edificio. Sus padres, asustados, pues siempre estaban como al pendiente, hasta una noche que lo vieron caminar ya por la ventana, por la calle, y cuando lo pudieron alcanzar, es porque el niño ya estaba en este terreno que te digo que habían enterrado algunas personas. ¿Cómo que se iba hasta allá? Sí, pero cada que lo encontraban, porque no fue una vez, fueron varias veces que ya sabían que salía e iba a este terreno, lo encontraban rascando el piso. Ay, no. Dormido. Él rascaba y rascaba y rascaba con mucha desesperación, tratando de hacer un agujero en el piso, pero no lo lograba. Los papás, preocupados, pues decidieron cambiarse en algún momento, pero la última ocasión en la que Daniel se escapó y lo volvieron a encontrar en el terreno, lo encontraron rascando, dormido, y su mamá se le acercó y le dijo: tranquilo, tranquilo. Él seguía dormido y las únicas palabras que alcanzó a pronunciar es: te voy a desenterrar. Y despertó y no recordaba nada, no sabía nada. Las personas que aún pasan por ese terreno, quien ahora al día de hoy, si no me equivoco, es un estacionamiento, y las personas que trabajan ahí dicen que durante las noches, cuando ya todo está silencio, cuando ya no hay un solo ruido, escuchan cómo rascan, pero rascan no arriba, pareciera que rascan la tierra desde abajo, como si esas personas que estuvieron allí enterradas quisieran en algún momento salir. Es que ahí es donde te pones a pensar un ente o un espíritu que ya no está con nosotros, bueno, que ya no está en este terreno, en este plano, cómo puede influenciar en otro, ¿no? Si hay cosas que de repente, cuando tenemos esa intuición, quiero hacer esto, y aciertas con tu intuición, aciertas con lo que piensas, con lo que sientes, con déjà vus, que dices: yo ya viví eso, yo tal. Ahora imagínate que tu madre o tu padre te esté pidiendo: ve y rescátame o sácame, y es: ¿por qué estás rascando aquí? Esas cosas en el mundo paranormal son lógicas, Fepo. Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, la comunicación con los muertos, la manera en la que ellos se comunican con nosotros, yo creo que es una de las cosas que más se repite. Digo, en este caso es un caso bastante extremo, ¿no? Están mandando a su hijo a que los desentierre, porque no quieren estar ahí, quieren que sepa la verdad. Pero por otro lado, han habido manifestaciones impresionantes.
Hay una persona que nosotros hemos invitado varias veces. Ella está, es conocida su nombre, Abril Méndez, y ella puede comunicarse con los muertos. Pero es una cosa, de verdad, es muy espectacular. Estuvimos en un evento y ella me dijo, ella estaba como invitada, o sea, iba simplemente a saludar y me dijo, oye, ¿te parece bien si me paro al frente de todas las personas, gente que no conocía? Y si siento algo, comienzo a decir a la gente lo que siento, porque seguramente tienen familiares que se quieren comunicar. Le dije, adelante. Se subió y era, pero tremendamente exacta. Se volteaba con una persona y le decía, tu papá falleció con un dolor aquí en la cabeza y algo que tiene que ver con la pierna. Y la gente se ponía a llorar. Y le decía, dice tu papá, y les daba unos mensajes clarísimos. Y yo estaba muy impresionado porque una chica se había acercado a mí antes de empezar el evento y me dijo, tengo un dolor en el estómago y nadie sabe, ningún médico sabe lo que es. A veces lo tengo y a veces no. Pero yo creo que tiene que ver con tal y tal y tal cosa. Y le dije, mira, vamos a platicar al rato y ya sabremos de qué se trata. De repente ella se voltea con esta chica y le dice, tú perdiste a tu mamá, ¿verdad? Sí. Dice tu mamá, porque a veces no todos los mensajes son cosas demasiado espectaculares. Dice tu mamá que ya no comas tanto queso y leche porque por eso tienes dolor en el estómago. No, hombre, a mí se me cayó la quijada. Pero fue una cosa tan espectacular. Cuando ella bajó del escenario, dijo, quien quiera se puede acercar. Todos hicieron una cola y tú veías a gente que hablaba con ella llorando. Y es espectacular, es espectacular. O sea, la comunicación entre los muertos o los fallecidos, los trascendidos con nosotros, es que de verdad lo intentan. Sí. Es muy espectacular. Fíjate que yo sí puedo decir que yo he tenido la oportunidad de conocer a gente muy cercana, mediums, o gente que puede comunicar, hacer este pase de los dos planos, y es impresionante. O sea, estas son de las cosas que a mí no me queda una sola duda, porque lo he visto en primera persona, lo decía yo en el primer programa, ¿no? Es como, aquí no nos creas, piensa en tú lo que has visto, lo que te ha pasado, lo que has sentido, tus propios testimonios o tus propias situaciones que viviste, y ahí es cuando uno se da cuenta y dices, claro que existe, pero yo en lo personal he visto gente comunicándose con gente del más allá, con respuestas concretas, reales, imposibles que nadie las sepa más que la persona que falleció. O sea, desde dónde están unos papeles, desde cómo se llama tal persona, desde dónde está tal cosa, desde cuál era el nombre, la clave, el número, así, a ese nivel real. Inclusive yo conozco una persona que hacía esto, que se tuvo que ir del país porque esta persona resolvía casos de que pues eran criminales, y a los criminales no les estaba gustando. Y esta persona alguna vez la entrevisté y me platicó que se había ido del país porque pues tenía miedo, porque le estaban persiguiendo, porque ya no quería. Por un lado, la gente mala pues ya la traía en el ojo, y por otro lado, la gente que los necesitaba, todo el mundo lo estaba buscando. Entonces dijo, mejor me voy. Y son pocos, pero los que lo tienen impresionante, ¿no? Oye, Marianita, me ibas a platicar tú también, nos ibas a contar una historia, ¿no? Sí, tiene de hecho que ver mucho con eso. Nada más que antes de eso, nada más quería hacer como un comentario súper rápido. A veces es muy difícil poder encontrar una persona que nos ayude a comunicarnos con nuestros seres queridos que ya trascendieron, ¿no? Pero a veces nosotros podemos comunicarnos con ellos. No es que lo puedas hablar y que entonces te hable por teléfono, pero hay que poner atención a ciertas cosas como son los sueños. Los difuntos se comunican súper bien a través de sueños. Es más, las personas que nos estén escuchando de seguro podrán tener alguna anécdota similar en la cual cuando pierden a un ser querido se aparecen en el sueño, se despiden, incluso las mascotas lo hacen. Entonces, si hay que poner atención en esos sueños, si se te está apareciendo mucho un familiar que ya no está, es él queriéndote decir algo, y hay que poner atención a todas las señales que existen alrededor en el sueño, ¿no? Sí, de hecho dicen, las personas que yo he entrevistado con estos dones, dicen eso exactamente, ¿no? Que el sueño se nota distinto, que notas el sueño muy vívido, extremadamente vívido, que sientes que corre tiempo, que el tiempo se va a acabar. Si tú sueñas muy real con alguien y sientes que se va a acabar el sueño, o sea, tú nunca sientes en un sueño que se está corriendo un cronómetro, pero que cuando sientes que se está corriendo el cronómetro, que es un sueño real donde se están comunicando. Y otra cosa que también dicen es que si tienes la oportunidad o tienes constantemente sueños de estos, te duermas al lado de una libreta o algo, para que cuando despiertes inmediatamente apuntes lo que viste para luego ver cómo tiene referencia, porque a veces
cuando una persona está en otro plano, lo que puedo entender es que no solamente va a decir cosas que tú entiendas inmediatamente, sino que te puede decir cosas más adelante de tu futuro, que quizá hoy dices, ay, esto no lo entiendo, pero que quizá en 2 semanas o en 6 meses o en 1 año lo entiendes. Es claro, esto es lo que me estaba diciendo, ¿no? Porque me imagino que ahí se rompe el tiempo y espacio, ¿no? Pero bueno, ibas a platicarnos, Marina. Sí. De hecho, ahora que comentaba Fermex del temblor del 85, ¿no? Salieron historias muy trágicas, muy fuertes, y a partir de ahí, pues, empezaron a haber ciertas apariciones, ¿no? Y ahora que decimos de los familiares que se quedan a darnos ciertos mensajes que nos quieren cuidar, hay una historia muy impactante relacionada con esa fecha, y es que estaban los rescatistas en un edificio que ya estaba, pues, bastante dañado, y pues decían que escuchaban que pegaban en el suelo, pero no sabían de dónde venía y desaparecía. Al día siguiente regresaban al lugar, continuaban con su labor y otra vez, ¿de dónde viene? ¿De dónde es? Se intrigaron muchísimo porque pensaron, puede que sea una persona intentando que la salvemos. Claro. Se dedicaron a encontrar de dónde venía ese sonido y encontraron que sí, había algo detrás de esas paredes. Resulta que empezaron a levantar los escombros y encontraron ahí a un cuerpo y a un pequeño bebé que empezaba a llorar, pero apenas si tenía aliento, estaba ya muy dañado. Ya llevaba mucho tiempo ahí, estaba deshidratado evidentemente, y cuando levantan el cuerpo, pues era el cuerpo de un hombre. Lo retiran, salvan al bebé. Lo curioso de esto es que cuando hacen la autopsia de ese hombre, resulta que ese hombre se había muerto desde el primer momento. Es decir, para ese entonces llevaba 3 días muerto. Y uno de los rescatistas comentó que al momento de querer agarrar el bebé, sintió como lo agarraron del brazo. Y pensó que quien había tocado todo ese tiempo el suelo, wow, era el papá intentando que salvaran a su bebé. ¡Wow! Claro, porque pues evidentemente un niño no podía tocar para que se escuchara así, ¿no? Exactamente, era imposible. Hijo, qué fuerte, qué fuerte esas historias, porque fíjense que yo tuve la oportunidad de entrevistar a 2 personas en diferentes años, en diferentes momentos, que son sobrevivientes del temblor, tanto del 85 como del 2017. Pues, sí, es 17. Y una chica que estuvo prácticamente 2 días o 3 días abajo en los escombros aquí en Álvaro Obregón, puede ser, ¿no? Sí, en Álvaro Obregón. Y de las cosas que me decía era, porque pues para mí me parece una historia interesantísima, ¿no? Cómo sobrevives como tal en la posición en la que estás, sin comer, sin poder respirar bien, con todo el polvo, los escombros, se te viene algo encima, que te dañaste, tus necesidades básicas, hacer pipí, popó, sed, ¿no? Tomar agua, o sea. Y ella lo que me decía que de las cosas que más le impresionó fue que estaban ellas en una oficina cuando pasó el temblor y que de repente corrieron todas las escaleras, se empezaron a caminar y de repente cuando menos es como ¡prum! O sea, ya vieron nada más humo, o sea, que ni siquiera hubo tiempo así de ¡ay, se está cayendo! Así poco, no, es como así de golpe y que de repente pues ya no ves nada y que pues empezaba el asunto de quién está ahí, dónde están, ¿no? Y que una de las cosas que más me sorprendió es que ella creo que estaba en el piso 9 o tal y de repente era como ¿quién es? Tal, y cuando podía hablar con alguien le decía soy, no sé, no recuerdo su nombre, ¿no? Gaby del piso 9. Y digo, ¿y tú? No, yo soy Laura del piso 3. Y dijo, madre santa, ¿cuánto se compactó? O sea, estoy yo que estaba en el 9 ahorita en el 3. ¿Y dónde están los de abajo? Y el 3, y que había 4 o 5 personas alrededor de ella. Y que, a excepción de una, fue escuchando cómo se fueron muriendo todos. Porque era es que ya no puedo, tal, échale ganas, no, y la voz más baja, falta de aire y de repente ya no escuchar. Entonces dice, hubo muchas cosas fuertes. Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí, vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener, así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya, Unicable.